Agradecida a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, por permitirme participar en estas primeras jornadas de investigación e innovación virtual. Todo ello siguiendo las instrucciones del ministro César Trompi, del rector José Luis Berroterán Núñez y de cada una de las autoridades que lo acompañan. Por acá estará compartiendo con ustedes la profesora Ana Báez, docente de nuestra prestigiosa Universidad Rómulo Gallego, específicamente en el área Ciencia de la Educación, a quienes también quiero hacer llegar mi agradecimiento al decano Miguel Tirado, a la profesora María Fernández por también ser parte de este gran equipo que está llevando a buen puerto estas primeras jornadas de investigación e innovación virtual. La evaluación, valoración de los aprendizajes en ambientes académicos a distancia en tiempos de COVID-19, universidad en casa. Ese es el tema que quiero en el día de hoy compartir con todos y cada uno de ustedes. La pandemia del COVID-19 ha representado un punto de inflexión para la humanidad, debido a que esta coyuntura de salud global no solo ha demandado por la atención de protocolos de seguridad, sino también la reconfiguración de las actividades académicas administrativas en la docencia universitaria, pasando de un modelo universitario absolutamente presencial a uno a distancia, mediado muchas veces por técnicas y herramientas basadas en la tecnología de información y comunicación, que hasta la actualidad eran poco usadas o desconocidas por un número importante de docentes universitarios. Ahora bien, el Plan Nacional Universitario de Prevención Anti-COVID-19 del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria demandó de las instituciones universitarias, tanto de administración pública como privada, el diseño de metodologías que permitieran, a pesar del distanciamiento social por la cuarentena, la atención a distancia del estudiantado, basándose principalmente en las capacidades de comunicación, conectividad, así como de los recursos disponibles que posean tanto docentes como estudiantes, para de esta manera avanzar en los procesos académicos y administrativos durante este periodo especial de cuarentena social y aislamiento saludable. Es pertinente acotar, y ya para entrar en el tema de mi ponencia, que el proceso formativo académico está intrínsecamente enlazado con la evaluación de los aprendizajes. Y para la actual coyuntura por la cuarentena social, por el COVID-19, por demás compleja, déjenme decirles, se hace necesario repensar y realizar los mayores esfuerzos para desarrollar un proceso, ¿sabes?, evaluativo a distancia que garantice una evaluación ética, objetiva y más que objetiva, democrática y coherente. De allí que es imperativo establecer toda una serie de parámetros académicos evaluativos que orienten, reorienten y coordinen los procesos de evaluación de los aprendizajes en la modalidad de educación a distancia o no presencial. En función de lo manifestado anteriormente, voy a realizar en estos momentos unas consideraciones iniciales. En estos momentos de cuarentena social colectiva y continuidad académica a través del método de interacción académica universidad en casa, en el caso de la UNER, se puede señalar que el avance en los diversos programas de carrera, tanto de pregrado como de posgrado, que se imparten en la UNER, se ha logrado un nivel de efectividad y participación docente-estudiante superior al 90%. Más sin embargo, se ha podido observar durante esta experiencia de educación universidad en casa que en el proceso de la evaluación de los aprendizajes en ambientes a distancia o no presenciales existe una tendencia por parte de los facilitadores como de estudiantes hacia formas tradicionales de evaluación. Esto lo pudimos contactar luego de un diagnóstico realizado por un grupo de investigadores de acá, del área Ciencia de la Educación.
Permítanme hacer un resumen de los aspectos encontrados en esa investigación durante estos primeros meses de educación a distancia. Allí se pudo observar, según esta investigación, el uso rutinario de recursos, estrategias de aprendizaje y de evaluación. Omisión del rol de facilitador, orientador del docente, dedicándose solo a la asignación de tareas y actividades a los estudiantes. Aplicación de la evaluación como si fuera solo para asignar una nota o calificación. Asignación de actividades evaluativas sin criterios claros. Uso inadecuado de instrumentos de evaluación de la educación tradicional presencial en la modalidad a distancia. También pudimos evidenciar ejercicio autocrático y punitivo del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No en todos los casos, pero sí existe un porcentaje que se presentó allí. Igualmente, desestimación del nivel de compromiso y dedicación que implica la educación a distancia, tanto por parte del docente como del estudiante. Sobrecarga de asignaciones sin estimar limitaciones propias del confinamiento social por la pandemia. Ausencia de procesos de retroalimentación durante lo que tiene que ver con el mismo proceso de evaluación y de aprendizaje. Uso excesivo de metodologías sincrónicas que buscan reproducir la educación presencial. Y falta de dinamismo y creatividad para desarrollar las actividades de aprendizaje evaluativa. Estas fueron algunas premisas que pudimos encontrar allí. Es importante señalar que la educación a distancia no es una copia de la educación presencial. Es por esto que las estrategias de aprendizaje, evaluación no pueden ni deben ser las mismas, ya que los objetivos que se persiguen y el contexto poseen características completamente diferentes. Ya entrando en materia de lo que es la evaluación de los aprendizajes o cómo la podemos definir. Yo tengo aquí que la evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia es aquella que se realiza fuera de los espacios físicos del acontecer académico e implica un proceso permanente de reflexión humanística, considerando estilos de aprendizaje, capacidades lingüísticas, experiencias culturales, es decir, todo el mundo cosmogónico de los involucrados, siguiendo las premisas del conocimiento holístico y la integración del mismo. Esto en palabras de Baez 2020. Por acá tenemos los momentos de la evaluación. Dentro de los momentos de la evaluación tenemos qué se debe o qué se desea evaluar, qué se desea evaluar. Aquí debemos dejar claro cuáles son los criterios o indicadores, lo debemos dejar bien definido al momento de diseñar toda la programación de evaluación. ¿Cuándo se va a evaluar y qué tipo de evaluación se va a utilizar? Entonces debemos tener claro la evaluación diagnóstica, que es necesaria antes de iniciar el proceso, al iniciar el proceso, durante el proceso, al finalizar el proceso y incluso luego del proceso. Luego tenemos la evaluación formativa, que es durante el proceso, y la evaluación sumativa, que es al final. También tenemos para qué evaluar, que allí les estoy dejando la lámina con cada una de las características, cómo se va a evaluar y a quién se va a evaluar, quién evalúa. Eso es importante que lo tengamos claro. Aquí vamos a utilizar las formas de participación de la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, dejando claro que la autoevaluación no es para nada para que el estudiante diga yo tengo tal calificación. No, la autoevaluación no es para asignarse una calificación. La autoevaluación es, como su misma palabra lo dice, para yo hacer un proceso de introspección y ver cuáles fueron mis fortalezas
y cuáles son las debilidades que puedo haber presentado durante este proceso y que son inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente tenemos las herramientas que podemos utilizar dentro de lo que es el proceso de evaluación, pero considerando las premisas o el ambiente en el que nos encontramos, que es bajo un ambiente de COVID-19 y de aislamiento saludable. Acá estamos proponiendo las herramientas de la radio, la TV, el teléfono fijo o móvil, cada una de ellas con sus propias características y consideración según la realidad del territorio donde se encuentra tanto estudiantes como docentes. También les presento las herramientas digitales para evaluar a distancia por plataformas virtuales. Tenemos Socractive, que es una herramienta de evaluación educativa en entornos digitales. Permite a los profesores o tutores conocer las respuestas de sus alumnos en tiempo real a través de dispositivos móviles y ordenadores. También tenemos la Rubistar, que es una herramienta gratuita que ayuda a los educadores a crear rúbricas de calidad. CACHOC, que es una extraordinaria herramienta también, es una plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de evaluación. Google Forma, que es una aplicación de administración de encuestas que se incluye en la suite de oficina de Google Drive y Google Classroom, junto con Google Doc, Google Sheets y Google Slides. También tenemos Edmodo, que es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que permite la comunicación entre los estudiantes y los profesores en entornos cerrados y privados. Trivinet consiste en un juego de trivial online gratuito en el que a través de preguntas puedes demostrar tus conocimientos, habilidades en distintas temáticas o materias. También les dejo por acá a Wixit. Es una aplicación para crear preguntas personalizadas de manera lúdica y divertida, similar al CACHOC, donde el docente genera las preguntas en la web. Vamos con los medios para evaluar a distancia. Dentro de los medios de evaluar a distancia tenemos los sincrónicos y los asincrónicos. Dentro de los sincrónicos tenemos el chat, las audioconferencias, videoconferencias. Estos son sincrónicos, ya que la interacción es en tiempo real. Tienen la ventaja que se pueden evaluar en el momento y la retroalimentación es inmediata. Tenemos los asincrónicos, que son los foros, el correo electrónico, los blogs. Estos son asincrónicos porque la comunicación es diferida, ya que no hay coincidencia temporal. Tiene la ventaja de que la evaluación puede realizarse con pausa. Acá tenemos los pasos que debemos realizar nosotros los docentes al momento de hacer la planificación de la evaluación a distancia. En primer lugar, tenemos el diagnóstico que debe realizar el docente. En ese diagnóstico, el docente debe verificar en conjunto o con sus estudiantes, por ejemplo, qué herramientas de comunicación poseen, las estrategias que utilizarán, las estrategias de aprendizaje, igual que las estrategias de evaluación, valoración, cuáles serán los momentos en que se pueden comunicar por cualquiera de las vías o de las herramientas que resulte de ese diagnóstico, siempre considerando que cada caso es particular y que como tal lo debemos tratar. El segundo paso, definir qué se va a evaluar, lo que tiene que ver con la evaluación formativa y sumativa. Es importante acotar que en estos dos pasos debe existir una relación sine qua non con los participantes, es decir, no es solamente el docente quien va a decidir cómo, cuándo, dónde se van a realizar las evaluaciones, ni cómo, sino que debe haber una interacción considerando la realidad de
tanto del participante como del docente. Luego, el tercer paso, construir esas instrucciones claras y comunicarlas al estudiante y a su vez el estudiante al docente. Bueno, vamos a quedar en que para este objetivo se va a trabajar con esta herramienta, se va a trabajar a través de esta plataforma, de pronto este participante lo va a tener que hacer a través de llamadas de teléfono móvil, es decir, que las instrucciones queden totalmente claras de cómo se va a realizar ese proceso de evaluación. Se deben diseñar las competencias, todos en conjunto, y luego se debe integrar toda esa información en un instrumento que nosotros estamos utilizando desde la Universidad Rómulo Gallego, que es la rúbrica. ¿Ok? Y al final el análisis, que es el análisis, es nosotros hacer un estudio en conjunto a través de lo que emergió de ese proceso evaluativo, de todo lo que sucedió y lo que debemos ir fortaleciendo, ¿ok? Porque aquí no culmina el proceso. Decimos que este proceso evaluativo debe llevar inmerso la retroalimentación de principio a fin. Es pertinente acotar acá que cuando se está evaluando necesariamente estamos investigando. De hecho, nosotros los docentes somos investigadores en esencia, ya que antes, durante y al final y después de todo el proceso evaluativo estamos investigando. En este caso de la evaluación a distancia, debemos saber no solo el aprendizaje previo que tienen nuestros estudiantes, sino también todas las posibilidades con las cuales ellos cuentan para realizar para poder realizar esta evaluación o este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Acá le estoy dejando un ejemplo de cada uno de los pasos, cómo se realizan en vivo desde el área, desde la Universidad Rómulo Gallego y de cada una de las áreas de la universidad. Acá en cada uno de estos ejemplos les estoy describiendo los pasos anteriores. Es necesario que la evaluación a distancia cuente con algunos elementos que son necesarios. Yo les coloco acá ética del docente en la evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia. Debemos tener presente, tanto docentes como estudiantes, el buen sentido de la justicia, la honestidad, la equidad, el respeto, la solidaridad, el trabajo cooperativo, la actitud de diálogo, de igualdad, justo ejercicio del trabajo colaborativo. Esto debe estar presente al momento de realizar la evaluación a distancia. ¿Qué errores se cometen normalmente en la evaluación en el sistema de educación a distancia? Acá les voy a describir algunos. Utilizar mayormente metodología sincrónica. Hay que simplificar. La sincronía es muy exigente y desde lo tecnológico pues supone una coordinación exacta por parte del docente y los estudiantes y de la familia. Otro es la sobrecarga de asignaciones. El docente asigna muchas tareas y no flexibiliza el tiempo de entrega. Uso de instrumentos de evaluación en la educación tradicional, instrumentos que no favorecen lograr una evaluación integral. Los docentes no establecen un proceso de retroalimentación con los estudiantes a través de la retroalimentación. El estudiante se da cuenta de sus fortalezas y debilidades y es una oportunidad para que el profesor o el facilitador promueva la reflexión en el aprendizaje. Los docentes utilizan el mismo material que la educación presencial, lo cual nos favorece que el estudiante se apropie del aprendizaje. Acá les voy a dejar algunos instrumentos y algunas imágenes de cómo nosotros estamos realizando la evaluación de los aprendizajes en el mismo contexto en que lo estamos viviendo.
Acá dejo lo que es una rúbrica, ¿ok? Que en el método de interacción académica Universidad en Casa de la UNER 2020 ha seleccionado como instrumento para acompañar las estrategias de evaluación-valoración la rúbrica. Esta rúbrica es con el objetivo de garantizar una evaluación ética, objetiva, democrática, definido por BAES 2020 como un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y o cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que valora las acciones de los estudiantes sobre los aspectos de la tarea o actividad a ser evaluados, ofreciendo un mecanismo objetivo, ético y democrático. Las rúbricas permiten que el proceso de evaluación sea más objetivo o democrático, sea más democrático, pues el alumnado conoce con anticipación los elementos, parámetros y la escala de calificación con la cual será evaluada. Esto es en palabras de Santa María 2005. Acá tenemos un ejemplo de una rúbrica. La rúbrica como instrumento de acompañamiento de las estrategias de evaluación en la modalidad de educación a distancia a través del método de interacción académica Universidad en Casa UNER 2020. Acá está cada uno de los parámetros de las indicaciones que nosotros colocamos al momento de diseñar ese proceso de evaluación. Siempre compartiéndolo o de manera interactiva con cada uno de nuestros estudiantes. Acá también les estoy dejando una ficha de las fases de la evaluación. Aquí está un reporte de avance académico de cómo nosotros vamos realizando cada uno de ellos, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Nosotros desde la Universidad Rómulo Gallego hemos tenido diversidad de actividades y la hemos podido evaluar a distancia totalmente. Ha sido una experiencia maravillosa. Acá dentro de los anexos les estoy dejando, por ejemplo, una de las actividades que nosotros realizamos desde el doctorado en Ciencia de la Educación, que fueron unos estudios dirigidos. Igualmente, acá nosotros hemos realizado infinidades de actividades académicas que nos ha permitido tener esa interacción inclusive con facilitadores de nuestra patria, Venezuela, como de fuera de nuestro continente, de nuestra patria. Acá tenemos varios anexos de cada una de las fases. Acá les estoy dejando los ejemplos de cada una de las fases, incluyendo de la de retroalimentación que nosotros vamos realizando. Y bueno, y finalmente quiero decirles que nosotros incluso hemos evaluado, valorado los diferentes trabajos especiales de grado, trabajos de grado, tesis doctorales, a través del método de interacción académica Universidad en Casa y utilizando todos los parámetros de la evaluación a distancia que yo les expliqué al inicio. Acá tenemos algunas imágenes de cómo hemos realizado cada una de las defensas de nuestras tesis doctorales y de nuestros trabajos de investigación, tanto de pregrado como de posgrado. Y bueno, para finalizar, quiero decirles que en este momento de COVID-19 nosotros desde la Universidad Rómulo Gallego hemos desaprendido y hemos aprendido muchísimos aspectos que nos faltaba por aprender y ahora es cuando nos falta, y uno de ellos es que esta adversidad nos ha enseñado que definitivamente tenemos que abrirnos hacia nuevos horizontes. No podemos permanecer cerrados dentro de las cuatro paredes sin ver la realidad que nos arropa desde afuera. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Por acá, la profesora Ana Báez, UNER, totalmente activos y productivos. Muchas gracias por permitirme haber estado acá en estas primeras jornadas de investigación e innovación virtual.